Muy bienvenido, muy bienvenida nuevamente a una clase más de el estudio de la Epístola de Santiago. Agradezco a Dios la bendición que me da y la oportunidad de compartir con usted o con ustedes esta experiencia, ¿verdad? De considerar algunas reflexiones importantes acerca de esta enseñanza que Dios ha dejado para nosotros a través de esta hermosa epístola, Santiago. Así que bienvenido, bienvenida, y vamos a dar inicio a la lección número 4. Lección número 4 del estudio de la epístola de Santiago. Estamos iniciando con esta lección el capítulo 2. Así que espero que usted esté trabajando en las tareas anteriores. A manera de recomendación, no permita que se le acumulen porque eso puede hacer que eh, sea de menor calidad, ¿verdad? Las ideas que usted puede considerar para cada tarea. Vamos a iniciar entonces suplicando la bendición de Dios para esta clase. Oramos. Amado Padre, gracias le damos por la bendición que nos concede de seguir estudiando esta hermosa y maravillosa epístola. Bendícenos, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos guíe, nos alumbre el entendimiento y así poder entender el mensaje que usted quiere dar hacia nosotros a través de este libro. En Cristo Jesús suplicamos tu bendición. Amén. Muy bien, capítulo 2, epístola de Santiago. Iniciamos con el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Una vez más, Santiago está dirigiéndose a quién? A sus hermanos. Hermanos míos. La relación de hermandad, de aprecio, de compañerismo, de, de acercamiento espiritual entre Santiago y sus hermanos se hace notar a través de estas palabras. ¿Qué le preocupa, qué le preocupa a Santiago de los hermanos? La fe. La fe es una de las cosas importantes para cada cristiano. Debe preocuparme mi fe, pero también debe preocuparme la fe de mis hermanos. Santiago le preocupaba la fe de sus hermanos y por eso busca ayudarles en sus necesidades. Dice versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, note por favor dónde debe estar fundamentada la fe. No en cualquier persona, no en cualquier circunstancia, cualquier dirección, sino en alguien específico. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestra fe nos preocupa, es importante para nosotros, está fundamentada en la persona correcta, es parte de nuestra preocupación de nosotros mismos o de nuestros hermanos, la fe en Cristo Jesús. Para Santiago sí lo era, y es algo que nosotros debemos imitar. Dice Santiago que esa fe en Cristo Jesús debe tener una característica. ¿Cuál característica? Debe ser sin acepción de personas. Hermanos, aquí hay algo importante, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay
más importante y menos importante. Para Dios no hay eh, privilegiados y marginados. Para Dios no hay clases, unos arriba, otros abajo. No, delante de Dios. Él es Dios y todos somos sus criaturas. En este caso, como cristianos, somos sus hijos. Y en ese sentido, debemos aprender a vernos así. ¿Cuál era el problema acá? Bueno, recordemos la condición de la iglesia cuando inició en el primer siglo. Muchas situaciones difíciles atravesó. En el afán de huir por causa de la persecución, en el afán de tener privilegios y comodidades por causa del maltrato que estaban recibiendo por su fe, habían llegado a tener relación con personas pobres, necesitadas y que no tenían mayores recursos, pero también habían tenido relación con personas que tenían ciertos derechos, ciertos privilegios, ciertos recursos y parecían las personas más importantes de su sociedad. Y pareciera que estaban cayendo en el problema de que como fulano tiene, entonces hay que tratarlo mejor. Al que merece por su condición, por sus privilegios, por sus comodidades, por sus recursos, pues hay que verlo con mejores ojos. En cambio, el que no tiene, pues, ¿qué puede hacer por mí? ¿Qué puede ayudarme o en qué puede beneficiarme? Dice Santiago, que vuestra fe sea sin acepción de personas. No debemos hacer esa discriminación que hace el mundo, no Dios, porque para Dios no existe. Dios no hace acepción de personas. Y lo ilustra de la siguiente manera, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, ambas situaciones podrían darse. Y se han dado a lo largo de la historia y se siguen dando en la realidad. Pero, y vosotros, si miráis con agrado, con preferencia, con buena voluntad, con mayor importancia, al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Pero por el contrario le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Preferencias, buen trato y maltrato, reconocimientos e ignorar a otros. Ese es el problema que se estaba dando. Pareciera que como que la situación estaba siendo aprovechada por aquellos que tenían, pero el cristiano o los cristianos estaban cayendo en esa trampa. Santiago les dice, cuidado, cuidado con esa actitud. Si ustedes hacen así, le dice Santiago en el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El juez juzga,
y pone aquí y pone allá y evalúa, discrimina en base de su regla, en base de su criterio. Nosotros como cristianos no somos jueces. No tenemos el derecho de evaluar, de discriminar, de hacer valer o prevalecer nuestros criterios para clasificar a las personas. No. En ese sentido, dice Santiago, todos somos iguales y no debemos hacer eso, porque si no, estamos haciendo uso de malos pensamientos. Versículo 4. Ni Dios, ni Dios que es el creador de los seres humanos, que es el dador de la vida, que es el que ha permitido que este mundo siga su curso y esté como esté, que ha concedido a los que tienen el tener y a los que no tienen el no tener, ni Dios hace eso. Entonces, ¿por qué lo hacéis vosotros? Dice Santiago. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en el mismo error? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en la misma situación de discriminar, de valorar a unos, de menospreciar a otros, de tratar mejor a aquel, de tratar peor a este otro, e incluso ignorar a aquellos y sobrevalorar a estos? Eso no ayuda en nuestra relación, en nuestro compañerismo, en nuestra identidad como iglesia. Al hacer eso, dice Santiago, estamos haciendo uso de malos pensamientos. Versículo 4. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago presenta una realidad que los cristianos no deben ignorar. Pensemos en esto. ¿Quiénes son los más receptivos al mensaje de Dios, a la fe en Dios, a la salvación en Cristo? ¿Los pobres o los ricos? Generalmente los ricos confían en sus riquezas, en su bienestar, en su condición económica. Creen que con el dinero solucionan todos los problemas y no necesitan a Dios, ni la Biblia, ni la fe, ni nada de eso. En ese sentido, los pobres son como más interesados en buscar las cosas espirituales, en parte por su misma necesidad y en parte porque ven la vida de una manera más realista. Entonces, Santiago lo pinta así. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Los pobres materiales en dinero, en cosas materiales, son ricos, dice Santiago, en fe, en espiritualidad. Obviamente, Santiago está presentando un razonamiento generalizado. Siempre habrán excepciones. Muchas personas con dinero, ricas, que ven la vida de la manera apropiada,
han aprendido a no confiar en sus riquezas y a confiar en Dios. Y muchos pobres, no por ser pobres, han llegado a entender que Dios lo es todo en este mundo y que el dinero ocupa un segundo lugar. Hay muchos pobres monetariamente hablando o materialmente hablando, que lo poquito que tienen es suficiente y les basta para creer que son dueños del universo entero. Pero Santiago les hace ver, miren, les dice, los pobres en dinero, en riquezas materiales, no son pobres, son ricos también, en fe, en buenas obras, en espiritualidad, en entrega a Dios, en servicio a los demás, en hacer las cosas que a Dios le agradan, en ser herederos del reino. Así que el error que están cometiendo los cristianos del tiempo de Santiago es que evaluaban a los hermanos solo por sus riquezas materiales, porque también los pobres, materialmente hablando, también eran ricos. Y los ricos a quienes ellos miraban con mejores ojos, con preferencia, con buena voluntad, con mayor posición, en realidad son pobres. ¿Se da cuenta la contradicción en que habían caído? Así que hermanos, no hagamos eso nosotros. Hermanos míos amados, versículo 5. Oíd, esto es importante, esto es de mucho valor. No cometan ese error. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, habéis ofendido a los hermanos por sus limitaciones económicas, les habéis hecho sentir mal siendo sus hermanos, los han maltratado, los han hecho sufrir, los han denigrado. Eso está malo. Otra idea inserta Santiago en el versículo 6. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Abran bien los ojos, dice Santiago. Las personas que tienen riquezas materiales, por su actitud hacia las riquezas y hacia la vida, hacen daño a los pobres. Y si ustedes no tienen riquezas igual que ellos, entonces el daño que ellos hacen lo dirigen hacia ustedes mismos. Y ustedes, en lugar de ver eso así, lo que están haciendo es elogiando la actitud de ellos, que básicamente va en contra de ustedes mismos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Ese tipo de razonamientos absurdos, incoherentes, ilógicos, malos, como dijo él en el versículo 4, malos pensamientos, eso es lo que llega a nuestra mente si nosotros no hacemos uso de la imparcialidad, de ser como Dios, sin acepción de personas. Versículo 7. Ellos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Son injustos, son maltratadores, son blasfemos, hacen muchas cosas negativas y aún así ustedes los están premiando, los están reconociendo.
solo por su nivel económico. Eso no está bien. Hermanos, tenemos que aprender a que el error que se dio en el primer siglo, en el tiempo de Santiago, no se siga repitiendo en nuestra vida diaria, en nuestras congregaciones, en nuestra fe, porque es problema de fe, dijo versículo 1. Nuestra fe tiene que ser sin acepción de personas, ver a todos por igual. Tanto el rico como el pobre valen mucho delante de Dios porque son su creación. Y en ese sentido, yo estoy en una de esas dos categorías. Soy rico, soy pobre, igual, para Dios valgo mucho. Por tener riquezas no valgo más, por no tener dinero no valgo menos. Y así cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, la ley del rey espiritual, del verdadero rey que reina sobre todos, Cristo Jesús, su ley, su nuevo pacto, como fue mencionado en el capítulo anterior, la ley de la libertad. Si en verdad cumplís esa ley conforme a la escritura, mire la sentencia que Dios hace. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplís eso, bien hacéis. ¿Quién es mi prójimo? ¿El rico o el pobre? ¿A quién debo amar? ¿El rico o el pobre? Cuando Dios nos creó, hermanos, no nos creó con o sin riqueza. El valor del ser humano no depende de lo que tiene, de lo que ha acumulado, de la cantidad de dólares, de los bienes materiales o de cualquier otra cosa. Depende de quién es para Dios, su creador. De eso depende. Y si nosotros vamos a cumplir la ley de Cristo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entonces vamos a amar a ambos por igual, tal como me amo yo mismo. Si yo para mí quiero lo mejor, no quiero el daño, no quiero cosas negativas, ¿por qué voy a tratar a los demás con actitudes negativas? Si yo deseo para mí bendición en mi vida, ¿por qué voy a limitar mis bendiciones hacia los demás? Para unos sí, para otros no. Tenemos que aprender a ver a nuestro prójimo como tal, como nuestro prójimo, independiente, tenga no tenga, sea no sea, esté arriba, esté abajo, esté en la condición que esté. Es mi prójimo, es un ser humano igual que yo, que ha llegado a tener o que no ha llegado a tener, eso es lo de menos. Es lo que está diciendo Santiago. Pero, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué está diciendo Santiago? Ustedes están pecando. Porque Dios no ha dicho que hagamos tal cosa. Dios no lo ha ordenado. Entonces estamos haciendo algo que no agrada a Dios. Estamos ofendiendo la voluntad de Dios, la ley de Dios. Estamos llevándole la contraria a Dios. Es pecado.
¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el error o el pecado, llamémosle así, de ver con preferencia a unos e indiferencia a otros, de resaltar a unos y de ignorar a otros de nuestros hermanos en Cristo, de tratar bien a unos y de menospreciar a otros? Santiago dice que ya no se siga dando eso. Eso no está bien, eso es pecado, eso no agrada a Dios. Y eso tiene que ver con nuestra fe, versículo 1, ¿verdad? Ojalá que entendamos esto y comencemos a practicarlo. Comencemos en nuestra mente a percibir las cosas tal como son, tal como Santiago nos las está pintando para que nosotros las concibamos así. ¿Y qué hace si cometemos pecado? Dice, quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay una culpabilidad en usted y en mí si cometemos ese error, ese pecado, esa maldad. Probablemente no lo habíamos visto así, pero esto es serio. Tiene que ver con nuestra actitud, nuestro testimonio y nuestra práctica de la fe cristiana. Es muy probable, hermanos, que nuestra vida cristiana tenga mal testimonio por no ir adoptando todas estas actitudes que la Biblia nos presenta. ¿Cuántos de nosotros somos preferencistas, verdad? Como es el hermano fulano, como es la hermana fulana, como es quien tiene, como es quien me trata mejor, quien me ve mejor, como es mi pariente, mi familia, como es quien tiene comodidad, como es el que aporta más para la obra, como es quien apoya, como es quien me consiente y que me aprueba mis decisiones y comparte mi manera de pensar y todo eso. Cuidado, porque los que no hacen todo eso también son mis hermanos y son hijos de Dios y son mis hermanos en Cristo. Debemos aprender a verlo así. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare la ley completamente, toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice la palabra de Dios, se hace culpable de todos los demás puntos. Si yo tengo fe, si yo me reúno, si yo obedezco, si yo predico el evangelio, si yo aquí, yo allá. Pero hago preferencias, trato mejor a este y no a aquel, y me llevo mejor con él y menosprecio al otro. ¿Y qué pasa? Y eso no es parte de mi compromiso en cuanto a la obediencia a la ley de Dios. Claro que sí. Entonces, hasta cierto punto, si todo lo que haga no incluye esto, ya estoy en problemas, dice Santiago. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que el hermano, la hermana cometió este pecado. ¡Qué barbaridad! Y ponemos el grito en el cielo y hacemos alarde y señalamos, culpabilizamos, enjuiciamos y divulgamos a los cuatro vientos que nuestro hermano, que nuestra hermana anda cometiendo ese pecado y que cayó en ese error y que qué barbaridad.
Pero ¿y yo? ¿No será que esté cayendo en otro pecado que probablemente no lo vea al mismo nivel, que para mí no sea tan grave como el pecado que cometió mi hermano o mi hermana, pero para Dios es tan pecado como aquel? Así que ¿quién está en mejor condición o quién está en peor condición? El hermano cometió su pecado y cometió el error y se sintió mal y todo, y probablemente su pecado le esté dañando y hasta se haya arrepentido o está dañado y quiere arrepentirse de todo corazón y ya no cometer ese pecado, ya no caer más allí. En cambio yo no solo estoy cometiendo otro pecado, sino que encima de eso estoy cometiendo el pecado de señalar y acusar y juzgar a mi hermano o a mi hermana. ¿Quién está peor? ¿En qué condición estoy delante de Dios? Nos damos cuenta, hermanos, muchas veces necesitamos considerar cuidadosamente nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la ley real, de la perfecta ley. No cometamos el error del ejemplo que presentó Santiago en el capítulo 1, de vernos nuestro rostro en el espejo e irnos y olvidarnos. No, reconozcamos, veamos cómo están las cosas, cómo está mi vida espiritual y seamos más condescendientes con nuestros hermanos, no para aprobar o tolerar su pecado, sino para ayudarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para apoyarnos, considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Quizá eso esté faltando para que mi hermano no cometa más pecado y yo también no caer en el pecado que estoy cometiendo. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos está hablando y qué bueno que Santiago nos está haciendo ver las cosas así de frente, ¿verdad? Muy bien, dice versículo 12. Así hablad y así haced. Hablar, hacer. Palabras, acciones. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nuestra conducta tiene que ser apegada a la ley. Aquí está la ley, aquí voy a aplicar mi conducta, apegada a la ley, en palabra, pensamientos, acciones, mi vida entera, mi testimonio. Mi regla no va a ser cómo me ven mejor, cómo se sienten mejor, cómo me ven más cómodo, cómo, qué apariencia presento, qué opinión tienen de mí, cómo me aprueban, cómo me hacen sentir mejor, qué es lo que me hace sentir más cómodo, nada de eso. ¿Sabe cuál es la regla? ¿Sabe cuál es el patrón? ¿Sabe cuál es la medida que debe regir nuestra vida? La ley. Esa es nuestra regla, ese es nuestro patrón.
Esa es nuestra responsabilidad. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Estamos libres. La ley de la libertad. Somos libres, hermanos. En Cristo Jesús somos libres. ¿Libres para qué? ¿Para hacer lo que querramos? No. Es la ley de la libertad, no de libertinaje. La ley de la libertad es como dijo Pablo, todo me es lícito, pero mi compromiso es con Dios, quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir conforme a la ley de Dios, entonces yo soy libre para apegarme a esa ley, para ajustarme a esa ley, para conformarme en mi conducta, carácter, pensamiento, palabra, hecho, etcétera, de acuerdo a esa ley y ser lo que Dios quiere que sea. Ahora, si no quiero, también soy libre de vivir como, perdónenme la expresión, como me dé la gana. Soy libre. Es la ley de la libertad. Pero eso sí, al final tendré que atenerme a las consecuencias. Y usted sabe cuáles son las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Así que vivamos, actuemos, hablemos y obremos como que vamos a ser juzgados según esa ley, la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios quiere, hermanos, que le imitemos a Él. Piensen esto. En Romanos, el apóstol Pablo nos enseñó que la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia, ese es el pago, ese es el resultado natural del pecado. La paga del pecado, muerte. Y no habla allí de muerte, de morir físicamente, sino habla de muerte espiritual, de muerte, condenación eterna. ¿A dónde? En el infierno. De ir a parar a ese lugar que fue preparado, dice nuestro Señor Jesucristo, para el diablo y sus ángeles. Esa es la consecuencia del pecado. Ahora, ¿quién no ha pecado en este mundo? Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Así que todos, por cometer pecado, por tener que ver con el pecado en algún momento, en algo de nuestra vida, ¿sabe lo que merecemos? La muerte. Eso es juicio, eso es justicia. La ley dice, la paga del pecado, muerte. Eso merecía el ser humano en general. El pecado trae sus consecuencias, la consecuencia del pecado es la muerte y todos hemos pecado, así que no hay opción. Nadie puede justificar su conducta, su vida, su manera de ser, argumentando que no ha pecado. Todos hemos pecado. La misma palabra de Dios lo confirma. Entonces, si todos merecemos la muerte como parte de la justicia demanda la muerte de todos, la condenación eterna,
¿Sabe qué hizo Dios? Puso en práctica otro de sus atributos, aparte de la justicia. ¿Cuál? Aquí lo menciona Santiago, la misericordia. La misericordia que Dios puso en práctica se manifiesta en el hecho que, a pesar que merecíamos la muerte, la condenación eterna por el pecado, Dios básicamente asumió la responsabilidad de su justicia en la persona de su Hijo Jesucristo para que su misericordia fuera efectiva en nosotros. Y así que no tuviéramos que ir a pagar la consecuencia del pecado en esa condenación eterna que merecíamos usted y yo como consecuencia del pecado. ¿Qué triunfó? La misericordia. Si Dios no hubiera manifestado su misericordia, usted y yo no tuviéramos esperanza de salvación, de perdón, de vida eterna. No hubiera oportunidad para nosotros. Pero por la misericordia de Dios, pareciera que nunca hubiéramos pecado y Dios tiene la oportunidad para nosotros de disfrutar de un destino glorioso a su lado en el cielo. Eso es misericordia. Ahora bien, dice el texto, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. ¿Cómo estamos actuando con nuestros hermanos que cometen errores, con nuestros hermanos que pecan, con nuestros hermanos que se equivocan, con nuestros hermanos que cometen errores, que violan el mandamiento de Dios, ya sea voluntaria o involuntariamente? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué es lo que impera en nosotros? ¿La justicia para acusar, para señalar, para condenar, para recriminar al hermano, a la hermana? ¿O la misericordia para tratar de ayudarle, para tratar de restaurarle, para tratar de hacer que no sufra las consecuencias de la paga del pecado? Viene a mi memoria en este instante el caso de un hombre en el libro de los Hechos que obedeció el Evangelio, pero por una razón equivocada. Permítanme compartir con usted esta experiencia. Cuando, cuando Felipe andaba predicando en Samaria, ¿verdad? Dice la Biblia que un hombre llamado Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Claro, él había sido un mago, un engañador, alguien que se aprovechaba de la ignorancia de las personas para sacar lucro para su bienestar. Y pensó que el poder del Espíritu Santo lo podía usar también en esa misma dirección. Y les ofreció dinero. Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sí había escuchado el Evangelio, sí había visto el poder de Dios a través de los apóstoles, pero estaba cometiendo el error de querer sacar ventaja material del don espiritual para su beneficio personal. Así que Pedro le hace ver su error, le hace ver su pecado, le hace ver su maldad y que las cosas no eran así. Y lamentablemente se había bautizado con esa mentalidad. Entonces le dice Pedro, no le dice vete al infierno o algo así, sino dice Hechos capítulo 8 versículo 22, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios y quizá te perdone, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro, a pesar de su condición de aquel hombre, de Simón, le dio la oportunidad. Arrepiéntete, cambia, corrige tu actitud. Puedes obtener el perdón si realmente tu actitud cambia, le pides perdón a Dios, te arrepientes de corazón y las cosas son diferentes. Misericordia. Pedro tenía la autoridad apostólica para desechar a aquel hombre. Y así en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que cometieron muchos pecados, pero se arrepintieron, cambiaron y allí triunfó la misericordia. La misericordia de Dios está a nuestro alcance. No sé cuáles son nuestros pecados o los pecados de mis hermanos, pero recordemos esto, Dios es justo y en base de su justicia merecemos el castigo de nuestros hechos, de nuestros pecados, de nuestras acciones. Pero gloria sea a nuestro Dios, que también Dios ha manifestado su misericordia en Cristo Jesús, para que por nuestro pecado no seamos completamente destruidos, ni tengamos un destino que no pueda ser cambiado, sino que existe la posibilidad de llegar a disfrutar de la experiencia del perdón, de la misericordia y de disfrutar de la comunión con Dios si hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Arrepintámonos, hermanos, de nuestros pecados y concedamos el privilegio de la misericordia también a nuestros hermanos. Y todos juntos sigamos adelante, viviendo una vida que honre y glorifique a Dios. Esto no significa que vamos a dar rienda suelta a nuestro pecado o a vivir una vida desordenada. Al contrario, dice Santiago que de nuestra regla de vida debe ser la perfecta ley, la ley de Cristo, la ley real. Rijámonos por esta ley, pero si fracasamos, si fallamos, si nos deslizamos, como dice Hebreos, recordemos, la misericordia está a nuestro alcance. Busquemos siempre el rostro de Dios y estemos listos a conceder esa misma oportunidad a nuestros hermanos para poder hacer prevalecer la misericordia sobre el juicio.
De esta manera, hermanos, llegamos al final de esta lección. Así que eh, nos vemos con el favor de Dios en la siguiente lección para seguir estudiando y aprendiendo acerca de esta maravillosa epístola. Como siempre, espero que trabaje en su tarea y no se vaya a atrasar en la actividad que está asignada para cada lección. Dios se le bendiga y le ayude en el esfuerzo de conocer más y mejor su voluntad. Gracias por su atención nuevamente y adelante en su estudio de la palabra de Dios.